¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de la hermosa rosita fresita. Ya vieron ustedes qué hermosa quedó. Espero que ya tengan sus materiales listos, porque vamos a dar comienzo a su realización. Cuando hayamos finalizado este video, vamos a tenerla tal y como la están viendo en la imagen. Esto, así como la ven, ya comencé a hacer la cabecita, pero esto va a ser para un siguiente tutorial, porque pues no puedo hacer tutoriales muy largos, así es que pues en un siguiente tutorial vamos a finalizar con la cabeza, el cabello, el gorrito y los demás detalles que nos hagan falta. Pero vean qué preciosa nos está quedando por ahora nuestra rosita fresita. Se le ven hermosos estos puntitos que le pusimos en el vestido, así es que pues ojalá que les haya gustado, que ya tengan sus materiales y que se animen a realizarla. No olviden por favor suscribirse al canal, no olviden por favor dar su like, no olviden suscribirse, comentar todo lo que ustedes decidan. Yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios y siempre los respondo, así es que no olviden eso. Quiero agradecer a los miembros del canal que siempre me apoyan muchísimo. Es una forma también de que nos ayuden a los creadores de contenido cuando ustedes forman parte de los miembros del canal. Además de que les ofrecemos algunos beneficios especiales a los cuales se hacen acreedores cuando deciden formar parte de los miembros. Agradezco a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera y Clau Aragodoy por todo el apoyo que me han brindado como miembros de este canal. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzamos haciendo los bracitos. Lo que vamos a hacer primero es un anillo mágico. Muy bien. Una vez que hayamos realizado el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 5 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Aquí ya los tenemos. Vamos ahora a cerrar el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto. Muy bien, no se olviden que siempre deben marcar su primer punto, amigas, Siempre el primer punto lo van a marcar. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Aquí ya hice uno, allí mismo voy a hacer un punto más. Aquí está mi primer aumento. Voy a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 10 puntos, y de las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos. Vamos a la vuelta número 6, en la que comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. Llevo uno, marco mi primer punto y voy a hacer otros 2. Repito, son 3 puntos bajos. Aquí va el segundo y el tercero. Después vamos a hacer una disminución. Tomamos el bucle delantero del punto que sigue, bucle delantero del punto que sigue, engancho, saco y hago un punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Voy a repetir esto una vez más. 3 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Y vuelta 7, 8 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 10 puntos bajos, y de las vueltas 9 a la 17 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 10 puntos. Tendremos algo similar a lo que están viendo en la imagen. En el último paso del último punto de la vuelta que vamos finalizando, lo vamos a finalizar con hebra de color blanco. Podemos ya cortar la hebra de color carne, que ya no vamos a necesitar por ahora, y vamos a realizar un punto bajo en cada punto en esta que es la vuelta 18, terminando la vuelta con 10 puntos bajos, pero ya con el nuevo color. Miren, voy a hacer mi punto bajo y paso las hebritas hacia adelante para irlas perdiendo conforme vamos avanzando, y hago mi punto bajo.
un punto bajo común y corriente. Vamos al siguiente punto, paso las hebritas hacia adelante y hago mi punto bajo. Es lo mismo, solo que vamos a ir perdiendo las hebritas que nos sobran ahora que hicimos el cambio de color. Así. Y vamos a realizar esto hasta finalizar la vuelta, recordando que la finalizamos con 10 puntos. Muy bien. En la vuelta número 19, en lugar de trabajar así, en el punto completo, en lugar de trabajar así, vamos a trabajar solamente en el buclecito de atrás, vean. Solo la hebrita de atrás del punto. Y vamos a realizar 10 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Aquí estoy terminando mi primer aumento. Me voy al siguiente punto. En lugar de tomar el punto completo, solo tomo la hebrita de atrás y allí voy a tejer mi aumento. 2 puntos bajos en ese mismo punto. Y esto haremos durante toda la vuelta. Muy bien, terminaríamos la vuelta con 20 puntos bajos. Y de las vueltas 20 a la 23 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 23 con 20 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 10 disminuciones en la vuelta número 24. Ya sabemos que para hacer las disminuciones, en lugar de tomar todo el punto, vamos a tomar ahora solo el bucle de adelante del punto. También el bucle de adelante del siguiente punto, engancho, saco y hago así mi punto bajo. Así vamos a hacer 10 disminuciones. Muy bien, habríamos terminado la vuelta con 10 puntos bajos. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado y vamos a apretar bien fuerte y cortamos la hebra. Así habremos terminado el bracito, pero nos falta un pequeño detalle. Miren. Si se acuerdan, aquí en la parte baja del bracito trabajamos en bucle trasero, ¿se acuerdan? Ahí se notan perfectamente los bucles delanteros que nos quedaron libres aquí. Van a tomar cualquiera de los puntos, es igual cualquier punto. Yo voy a entrar aquí en el primer punto que hicimos aquí, pero pueden entrar en el que sea, ¿eh? Y entonces tomamos hebra de color blanco y vamos a introducir nuestra hebrita de esta forma, vean. Muy bien, una vez que ya está la hebrita por dentro del puntito, vamos a acomodarnos para que no se vaya a deshacer. Acomodamos cada una de las hebritas. Con mi dedo pulgar estoy sosteniendo la hebra pequeña y levanto 2 cadenas. Muy bien. Jalo mi hebrita, amigas. Hago una lazada. Voy a entrar en el mismo punto. Voy a hacer una lazada saco y estos 3 puntos los voy a tejer juntos. Esto es un medio punto alto o media vareta. Voy a volver a hacer voy a hacer una lazada y me voy a pasar al siguiente punto, vean. Esta hebra la paso arriba para irla perdiendo conforme avanzo. Lazada saco y tejo los 3 puntos juntos. Aquí también estoy haciendo, ahí se me soltó. Muy bien, lazada, me voy al siguiente punto, lazada saco y tejo los 3 juntos. Y en ese mismo punto voy a hacer nuevamente un medio punto alto. Ya vimos cómo se hace. Entonces voy a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta. La estaríamos terminando con 15 medios puntos altos. Así quedaría. Lo que haremos ahora es ubicarnos en el primer puntito aquí, vean. Hacemos un punto deslizado y jalamos la hebrita. Si quieren pueden hacer una cadenita para fijar. Es una pieza pequeña y no me gusta mucho ahí hacerle la cadena para fijar porque a veces se nota ahí el puntito. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es de este lado, ya del revés. Aquí voy a hacer un nudito. Entonces esa como piquito que le quedaría si hacemos ahí cadena para fijar, pues ya no va a quedar porque vamos a fijarlo por detrás con un nudo. Y ya simplemente la hebra sobrante la vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido.
Todo, pierdan todo lo que ustedes sientan hasta que se sientan seguras que ya esta hebrita no nos va a dar problemas. Y así habrá quedado el bracito. Miren qué precioso, precioso quedó, amigas. Lo que haremos a continuación, vamos a tomar 2 limpiapipas y lo vamos a doblar de esta manera, vean. Aquí me sobró muy poquito porque yo ya articulé el otro bracito. Entonces toman 2 limpiapipas y los doblan de tal manera para que puedan medir el bracito. Debe de quedar un poquitín más cortito que el bracito. Un poquitito, prácticamente del mismo tamaño. Entonces ya que tomaron la medida, cortan el sobrante. Les digo yo ya articulé el otro bracito, es por eso que me está sobrando aquí muy poquito limpiapipas. Y con este vamos a rellenar el bracito. Acomodan bien y rellenan con esto el bracito de esta forma. Esto nos va a ayudar a dar movimiento al bracito y podremos acomodarlos como nosotros queramos. Miren. Y esto ayuda mucho, aparte de que con esto el brazo es pequeño y con eso lo vamos a rellenar. Van a rellenar también la parte blanca de la manguita, pero con poquito relleno, no pongan demasiado relleno. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante. Vamos a comenzar ahora haciendo las piernitas. Tomamos hebra de color verde y vamos a comenzar haciendo un nudo de la forma en que están viendo en la imagen o como ustedes estén acostumbradas a realizar el nudo inicial. Y vamos a comenzar aquí haciendo 7 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En la cadena número 7 no vamos a trabajar, esa nos la saltamos y nos regresamos haciendo 5 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien. Nos va a sobrar una cadena al final. En esa cadena, en la misma, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, allí mismo voy a hacer otro más, con el que llevaría 2. Allí mismo vuelvo a entrar, ya llevo 3. Y voy a hacer el último, el cuarto. Esto nos va a ayudar a que el tejido dé una especie de giro, vean. Y vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenitas. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Al final nos va a sobrar una cadenita. Vean. En esa voy a cortar de una vez esta hebra. Ya la perdimos lo suficiente. Y pues ya la podemos cortar. Si vieron, es la hebrita inicial, me la fui llevando para irla perdiendo. Como les decía, me va a sobrar una cadenita y aquí voy a realizar 3 puntos bajos en esa misma cadenita. 1, 2 y 3 puntos bajos. Muy bien. Esta es la vuelta número 1, la estaríamos terminando con 16 puntos bajos. Seguimos ahora con la vuelta número 2. Nos vamos al primer punto. No olviden marcar siempre su primer punto, por favor. Comenzamos haciendo un aumento. Déjenme marcar mi primer puntito. Por favor, no olviden siempre marcar su primer punto. Después vamos a realizar 4 puntos bajos. Aquí vamos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a realizar ahora un aumento. Aquí va el primer punto y allí mismo hago un puntito más. Después hacemos 2 puntos bajos. 1 y 1 más. Una vez más hacemos un aumento en el siguiente punto.
Muy bien. Seguimos ahora con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después hacemos un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 1 más. Estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Miren, el último punto lo deshice, el último pasito lo deshice para finalizar ese punto con hebra de color blanco. No vamos a cortar la hebra de color verde porque la vamos a seguir utilizando. Vamos a estar haciendo 2 vueltas en verde, 2 en blanco. 2 en verde, 2 en blanco. Muy bien. Lo que vamos a realizar ahora ya con el color blanco es lo siguiente. Esta sería nuestra vuelta número 3. Comenzamos haciendo un aumento. Ahí está. Ajustamos bien todo. Comenzamos haciendo, como les decía, un aumento. Aquí, si ustedes quieren marcar, está muy bien, pero pues el mismo cambio de color nos marca el primer punto. Después vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después hacemos un aumento, que es lo que estoy haciendo en este momento. Después seguimos con 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Seguimos con un aumento. Aquí hacemos un aumento, amigas. Muy bien, después 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Déjenme jalar un poquito de hebra, amigas. Vamos por el número 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien, hacemos ahora un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Recuerden que vamos a hacer 2 vueltas en verde y 2 en blanco, así es que nos toca hacer nuevamente otra vuelta en color blanco. Esta sería la vuelta número 4, la que vamos a comenzar haciendo un aumento. Marcamos el primer punto porque aquí pues vamos a seguir con el mismo color, así es que sí es preferible marcarlo. Y después haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a hacer ahora un aumento. Después haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Continuamos con un aumento. Seguimos con 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos.
Realizamos ahora un aumento y finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos. Esta vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos. No se preocupen, amigas, aquí ya se acabó tanto aumento. Es importante para que nos quede un trabajo hermoso, hermoso. Muy bien, como les decía que vamos a estar cambiando de color cada 2 vueltas, entonces aquí vamos a soltar la hebra de color blanco y retomamos la hebra de color verde. El último paso de la vuelta que vamos finalizando la terminamos con la hebra de color verde y vamos a continuar haciendo las vueltas 5 y 6 en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 28 puntos bajos, ya trabajando con el color verde. Seguimos con la vuelta número 7, vamos a soltar la hebra de color verde, retomamos la hebra de color blanco y hacemos nuestro cambio de color en el último punto. Entonces, en la vuelta 7 comenzaremos haciendo 6 puntos bajos. Aquí vamos a hacerlo ahora sí muy rápido. No olviden suscribirse, por favor, amigas. Apóyenme con eso. Muy bien, aquí ya hice esos 6 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora son 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí ya llevo 2 y voy a hacer mi disminución. Esta sería la primera vez. Muy bien, ya sabemos hacer disminuciones. Voy a hacerlo otras 3 veces. 2 puntos bajos y una disminución otras 3 veces. Al finalizar me van a sobrar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 8. Seguimos trabajando en color blanco y vamos a hacer 6 puntos bajos. Después un punto bajo y una disminución 6 veces, nos sobrarían 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos. Muy bien, vamos a hacer cambio de color a color verde. Aquí hago mi cambio de color en el último paso de la vuelta anterior. Hay que ajustar bien las hebritas, amigas, para que no les quede flojo. Muy bien, y lo que vamos a hacer en esta vuelta son 6 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 16 puntos. Así es como nos habría quedado, vean. Antes de continuar vamos a colocar en la parte baja del piecito el plastiquito que les había pedido en la lista de materiales. Es importante que lo acomoden muy bien para que le dé una forma bonita al piecito, que no les vaya a quedar choco ese plastiquito. Y pueden ir rellenando conforme vayamos avanzando. En la vuelta 10 vamos a realizar 16 puntos, en la vuelta 10 haremos 16 puntos bajos. Seguimos trabajando esta vuelta en color verde. Ya habíamos hecho la vuelta anterior en color verde, pues nos toca nuevamente trabajar en color verde. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a seguir trabajando cada 2 vueltas cambiando de color. De las vueltas 11 a la 32, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 32 con 16 puntos bajos. Una vez que hayan finalizado, vayan rellenando, por favor, y van a cortar la hebra de color verde que ya no vamos a necesitar. La pueden dejar allá adentro, ese sobrante de hebra. Y yo voy a realizar 9 puntos bajos que me van a ubicar en el punto central de la parte interna de la piernita. Si ustedes tienen que hacer 8 puntos o 10 puntos, no importa cuántos, no tienen que hacer exactamente los 9. Lo más probable es que tengan que hacer 9 tal y como yo los estoy haciendo. Pero si no, no se preocupen. Aquí lo importante es estar ubicados en la posición en la que les estoy diciendo. En un momento les muestro. Aquí voy por el punto número 7, 8... y 9. Este sería el punto número 9. No lo he terminado, ahorita lo terminamos. Solo quería explicarles que vamos a seguir a partir de aquí trabajando en blanco. Ya no vamos a hacer los cambios de color, así es que no se preocupen.
Ya por eso cortamos la hebra de color verde. Y miren dónde estoy posicionada, en el punto central de la parte interna de la piernita. Ya que hicieron los 9 puntos o los puntos que sean necesarios para estar ubicados allí. Miren, aquí está la piernita de frente, vean dónde nos ubicamos. Y lo que vamos a hacer a continuación son 2 cadenas, una y una más. Vamos a tomar la otra piernita y vamos a ubicarnos también en ese punto central. Vamos a doblarla, vean. Y este sería el punto que yo necesito, miren. Cómo está la piernita hacia adelante, hacia arriba, digámoslo así. Vamos a colocar allí nuestro crochet. Y vamos a comenzar haciendo aquí los 16 puntos que corresponden a esta primera piernita. Muy bien, aquí va 1, 2, 3 y de esta manera haremos los 16 puntos. Muy bien. Una vez que hayan finalizado, vamos a estar ubicados en las 2 cadenitas que hicimos de unión. Repito, no importa que estemos en color, trabajando en color blanco, aquí ya no vamos a hacer cambios de color. Entonces voy a entrar de la manera en que están viendo en la imagen, en la primera de esas 2 cadenas. ¿Vieron cómo entré como de abajo hacia arriba? Siempre se los explico porque a mí me costaba mucho trabajo cuando estaba aprendiendo. Uno más. Haremos ahora los 16 puntos que corresponden a la segunda piernita. Una vez que los hayamos realizado, vamos a estar nuevamente en las 2 cadenas que hicimos de unión y vamos a hacer ya del otro lado de esas cadenas 2 puntos bajos. Ya hice uno en la primera cadena y en la que sigue voy a hacer también uno. Muy bien, ahí está. Esta vuelta es la número 33 y la habremos terminado con 36 puntos bajos. Nos estaría quedando de esta forma. Haremos ahora la vuelta número 34 en la que vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Y vuelta 35, 42 puntos. Muy bien. Vuelta 36, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vueltas 37 a la 42, un punto en cada punto, terminando la vuelta 42 con 48 puntos bajos. En la vuelta 43 comenzaremos con las disminuciones, hacemos 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos y vuelta 44, 42 puntos bajos. Vuelta 45, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos y vuelta 46, 36 puntos. Vuelta 47, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos y de las vueltas 48 a las 50 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 50 con 30 puntos. En la vuelta número 51 vamos a realizar 30 puntos bajos, pero antes de comenzar a realizarlos vamos a hacer cambio de color a color rosa. No corten la hebra de color blanco porque lo vamos a seguir utilizando. Miren, nuevamente hice cambio de color a color blanco, corté la hebra de color rosa y la vuelta número 52 vamos a trabajarla en bucle trasero. Ya sabemos que en lugar de tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebrita de atrás del punto, el bucle trasero. Así. Ya lo hemos hecho, ¿eh? Muy bien, entonces vamos aquí a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Recuerden lo que es en bucle trasero. Hago así un puntito, me voy al siguiente punto. En lugar de entrar en el punto completo, entro solo en el bucle trasero, paso la hebrita hacia adelante para irla perdiendo y hago mi punto bajo. Y de esta manera voy a realizar toda la vuelta. Seguimos con la vuelta número 53, también la vamos a trabajar en bucle trasero y también vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 53 puntos bajos.
Haremos 2 vueltas más, la vuelta 54 y 55, en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 55 con 30 puntos bajos, ya trabajando normalmente. Ya no vamos a trabajar estas vueltas en bucle trasero. Muy bien, ya comencé la vuelta número 56, comencé aquí haciendo 8 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos, así es que vamos a tomar cualquiera de los 2 bracitos que hicimos. Y ya ven que lo rellenamos un poquitito. Muy bien, si lo rellenan demasiado se les puede levantar mucho el bracito, pero si es así, yo más adelante les voy a dar una solución. Así es que por lo pronto vamos a coser, vamos a unir el bracito al cuerpo. Atravesamos con el crochet de esta forma, en la orillita del bracito atravesamos los 2 lados del bracito, nos ubicamos en el siguiente punto que nos toca trabajar en el cuerpo. Vamos a hacer vamos a enganchar, sacamos y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando ambas piezas del bracito. El brazo va unido con 5 puntos. Aquí ya lo unimos con el primer punto. Entonces nos vamos al siguiente punto, atravesamos, vean, ambas piezas del bracito, de la manguita. Después nos vamos al siguiente punto del cuerpo, entramos de esta forma y vamos a hacer aquí nuestro punto bajo atravesando el cuerpo y la manguita. Muy bien. Vamos a hacer esto 3 veces más y una vez que lo hayan realizado vamos a hacer 10 puntos bajos. Ya que los hayan realizado esos 10 puntos bajos, vamos a unir ahora el segundo bracito de la misma manera con que unimos el primero. Muy bien, doblamos de esta forma y vamos a atravesar con el crochet en la orillita de la manguita. Atravesamos ambas partes de la manguita, nos vamos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos un punto bajo. Una vez más, atravesamos el bracito y después el cuerpo. Vamos a unir con 5 puntos el bracito. Al finalizar nos van a sobrar 2 puntos. Los realizamos y terminaríamos la vuelta con 30 puntos. Y este sería el resultado final. Y vamos a realizar la vuelta 57 en la que haremos 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 58, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 59 hice cambio de color a color carne. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Recuerden que la vamos a trabajar en bucle trasero. Así es que aquí voy a hacer mi primer punto bajo y después vamos a realizar una disminución. Déjenme terminar el primer punto bajo en bucle trasero. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer la disminución en bucle trasero? Nos vamos al siguiente punto, así, y vamos a hacer aquí un punto bajo sin terminar. Siguiente punto, punto bajo sin terminar. Se resbala, amigas, es que mi muñeca está muy cerca de la cámara y entonces se va resbalando. Vamos a hacer esto de la forma que están viendo durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a realizar de las vueltas 60 a la 62, un punto en cada punto, terminando la vuelta 62 con 12 puntos. Así es como nos está quedando. Vamos a dejar en espera nuestro tejido. No vayan a cortar la hebra de color carne porque vamos a hacer la cabecita, pero vamos a realizar de una vez el vestidito. Ahorita que no tiene cabeza se nos va a hacer más fácil. Vamos a acomodarla de esta forma con las piernitas hacia arriba y vamos a tomar nuestra hebra de color rosa. Rosa niña. Muy bien. La toman de la forma en que están viendo en la imagen y vamos a introducir en cualquiera de los bucles que nos quedaron libres. Allí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Y allí vamos a introducir nuestra hebra de color rosa. Y hacemos una cadena. Fíjense que me daba mucha pena, yo no quería hacer videos porque decía es que mis manos tienen manchas,
pero pues ya después pensé que eso es lo de menos. Son manos que han trabajado toda su vida. Si yo les contara, amigas, cuánto han trabajado estas manitas, es el resultado de una vida de trabajo y esfuerzo. Muy bien, continuamos. Allí donde hicieron la cadena, en el mismo punto donde introdujimos la hebra e hicimos la cadena, vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien, siguiente punto, un punto bajo. Vamos a ir perdiendo la hebra de color rosa conforme vayamos avanzando. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Terminando la vuelta con 45 puntos, nos vamos a ir al primer punto que hicimos y vamos a realizar un punto deslizado. Aquí en el primer puntito allí entramos y hacemos un punto deslizado. Esto vamos a hacer siempre que terminemos una vuelta, amigas. Punto deslizado y hacemos una cadena para levantar la labor. Entonces aquí va mi punto deslizado y levantamos con una cadena. Repito, esto vamos a hacer hasta finalizar cada vuelta y vamos a hacer de las vueltas 2 a la 9 un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 45 puntos bajos. Muy bien, así estaríamos en este momento. En la vuelta 10 vamos a hacer 45 aumentos, terminando la vuelta con 90 puntos bajos, y de las vueltas 11 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 90 puntos. Al final hacen punto deslizado, cortan su hebra y van a pasar la hebra de esta manera, ensartando su aguja lanera, obviamente. Pasan la hebra hacia el revés de la labor y por el revés vamos a hacer aquí un nudito. Un nudito o dos, los que ustedes quieran, con los que se sientan seguras, amigas. Y ya que hayan hecho 1 o 2 nuditos que van a quedar por el revés de la labor, esto es para que no se note, vamos a ir perdiendo entre los mismos puntos. La hebra sobrante entre los mismos puntos. Todo lo que ustedes quieran y al final cortan la hebra sobrante. Así nos va quedando el vestidito, amigas. Rosita Fresita tiene su vestidito muy corto o sus piernitas muy largas, dependiendo del punto de vista de cada quien. Vamos a voltear a Rosita de cabeza y vamos a hacer otro detalle aquí en estos buclecitos blancos. Entonces tomamos nuestra hebra de color blanco y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color rosa. Introducimos así nuestro crochet, enganchamos nuestra hebra al crochet y por ahí pasamos por el punto. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, déjenme acomodar la hebrita. No saben aquí el show que tengo que hacer porque mi cámara está muy cerca. Muy bien, hacemos aquí una cadenita. Ay, no quiere, ahí está. 2 cadenitas y 3 cadenitas. Muy bien. Déjenme jalar aquí porque al momento de hacer las cadenas como que se va yendo. Voy a hacer una lazada y en ese mismo punto donde hice las 3 cadenitas voy a entrar y voy a hacer un punto alto. Como ven, aquí hacemos una lazada, entramos en el punto, lazada, saco, tejo 2 y luego otros 2. Así se hacen los puntos altos. Lazada, me voy al siguiente punto. Déjenme acomodar, es que no sé, siento que la hebra no las deja ver, así es que la hacemos para allá, pero se la tienen que ir llevando para perderla. Allí hice lazada, entro en el punto, déjenme reacomodar mi punto. Lazada, saco y tejo 2 puntos y luego los otros 2. Así se hacen los puntos altos, amigas. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los buclecitos. Cuando hayan finalizado nos vamos al primer punto, así, y vamos a hacer un punto deslizado. Así, aquí hacemos cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficientemente larga para ensartar la aguja lanera y perder la hebra por detrás. Muy bien, miren, antes de comenzar a hacer los puntitos rosas, si se les levanta como a mí, simplemente van a tomar hebra de color blanco y van a hacer unas puntaditas simplemente para fijar,
pueden hacer una puntada adelante, una atrás y una a cada lado, una a la derecha y una a la izquierda, y eso va a ser suficiente para que no se levante. Vamos a hacer estos puntos. Yo los estoy haciendo con una separación de 6 puntos, pero si ustedes lo quieren más separado, pueden hacerlo con separación, por ejemplo, de 10 puntos, y ya les quedarían menos puntitos, menos motitas de color rosa. Ensartan su hebra de color rosa mexicano, y miren, nada más ahí se me quedaron las hebritas por las pruebas que estuve haciendo. Una disculpa, amigas, no me di cuenta al momento de grabar. Ahí en las piernitas hay hebras de color rosa mexicano. Voy a contar aquí 6 puntos. Les repito, si ustedes quieren que les queden menos puntos, pueden hacerlo de una separación de 10 puntos para que les quede bien distribuidos. Miren, entonces aquí conté 5 puntos y en el punto número 6 voy a hacer el puntito. Vean, ¿vieron cómo entré por abajo? Me recorro un puntito y me regreso al punto donde entré. Esta se llama punto nudo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es una vuelta, 2, 3, 4 y 5. No aprieten demasiado. Hice 6, pero no, mejor 5, amigas. Mientras menos vueltas den, más pequeño les va a quedar el nudito. Yo estoy dando 5. Si ustedes hacen 4 o 3, esos puntitos les van a quedar más pequeños. Eso ya es a gusto de cada quien. A mí me gustó más, pero si quieren un puntito más pequeño, hacen unas 3 nuditos. Y jalan, miren, jalan sin soltar los nuditos que hicimos en la aguja. Jalan despacito, nada nos apresura. Y van jalando. Miren, aquí, así habrá quedado, ¿vieron? Ya nada más lo ajustan bien, bien apretadito, y van a volver a entrar ahí en el punto. Y nos vamos a ir para atrás y así va a quedar formado el puntito, vean. A mí me gustó así. Pero repito, si ustedes los quieren más pequeños, pues le dan menos vueltas a la aguja. Entonces contamos. Aquí es donde yo lo coloqué. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto 6 voy a entrar, vean. Aquí. Donde termina el 5, porque vamos a hacer el nudito en el punto número 6. Muy bien. Al momento de acomodar, miren, se ajusta y ahí queda la bolita. Muy bien. Entonces, en este punto vamos a hacer el que sigue. Voy a pasarme aquí del otro lado del punto número 6 y salir en donde entré. Y aquí voy a dar 5 vueltas. De 3 a 5 vueltas, amigas. De 3 a 5, ya dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Vean cómo ahí con mi mano voy a sostener los nuditos que hice ahorita para que no se me suelten. O sea, los nuditos no los aprieten tanto para que no les cueste trabajo sacar la aguja. Pero tampoco vayan a soltar, con su mano izquierda. No suelten. No suelten, tómenlo suavecito de manera que se sostenga y que puedan ustedes ir jalando la hebra, pero tampoco que se les suelte. Y miren, allí quedó el segundo punto nudo. Ahora nos vamos hacia atrás y vamos a poner uno más. Nos recorremos nuevamente para colocar otro nuevo puntito. Le da una vista hermosa, hermosa al vestidito, amigas. Cuando hayan finalizado la vuelta, van a contar 4 vueltas hacia arriba de donde colocaron, cuentan 4 vueltas, y en la vuelta número 5 van a comenzar el mismo procedimiento, tratando de que los puntitos que coloquen arriba queden en medio, miren, que vayan intercalados aquí, a la mitad de los de abajo, allí. ¿Ven? Que no quede uno sobre otro, sino que queden intercalados. Cuentan 4 vueltas. En la vuelta número 5 en medio de estos 2 puntos van a colocar uno más. Ya que hicieron se pasan en la misma vuelta el siguiente aquí, intercalados, amigas. Miren qué precioso quedó, amigas. Me encantó. Si ustedes creen que está muy cargado, pues los pueden colocar esos puntitos con más separación y más pequeños. Pues hasta aquí llegamos en este tutorial. En el próximo vamos a finalizar de realizarla, así es que avancen, por favor. No olviden suscribirse y nos vemos pronto.